Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar lo que es una introducción a la continuidad o más específicamente una introducción a lo que es una función continua en un punto. Este estudio es de forma intuitiva y más práctica, aunque también existe una forma más teórica de abordar dicho tema. Sin más que decir, vamos a comenzar. Eh, Continuidad en un punto. Sea f definido en un intervalo que contiene a c, es decir, c está en el dominio de f. Decimos que f es continua así, límite cuando x tiende a c. F de x es igual a f de c. Bueno, con la definición anterior o con la ecuación anterior queremos decir tres cosas. La primera de ellas es que existe este límite. El límite cuando x tiende a c de f de x existe. Número 2, f de c existe. Y por último, límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Muy bien, si alguna de estas tres cosas no se cumple, entonces se dice que f es discontinua, es decir, no cumple con la definición de continuidad. Sin embargo, ya se convierte en una función discontinua. Bueno, un primer ejemplo, tenemos nosotros nuestra gráfica, aquí con el eje x, aquí con el eje y, el 0, el punto c en x y la función f. Y lo que es bueno, en este caso vemos que en este caso es discontinua porque la función se parte en dos. Y pues tenemos el caso de que este límite no existe, porque no está definido. Límite cuando x tiende a c de f de x no existe, ya que cuando evalúan a c dentro de f no existe en este intervalo, pero en este sí. Sin embargo, eh, a la hora de evaluar directamente en c, tal cual no existe. El segundo caso es el siguiente. Muy bien, aquí tenemos que límite cuando x tiende a c de f de x existe. Sin embargo, el límite cuando x tiende a c de f de x es diferente. Bueno, aquí tenemos cuando cuando evaluamos f en c. Bueno, cuando evaluamos f en c de esta función f en morado, podemos ver que hay un hoyo. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que la función tal cual su límite existe, pero no coincide con el que está determinado, el que debería ser con la función f en morado. Bueno, en el tercer caso tenemos lo siguiente. Aquí tenemos lo que es una función, el límite existe, f de c existe y se cumple esta igualdad, límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Entonces, como esta cumple las tres definiciones, esta sí es continua. Entonces se cumple la definición de continuidad. En resumen, no se cumple la definición de continua en la primera, porque al evaluar el límite cuando x tiende a c por la derecha, sí existe, pero cuando evaluamos límite cuando x tiende a c por la izquierda, no existe. Por lo tanto, este límite no existe. En el segundo no existe porque existe el límite, sin embargo no existe la evaluación, pero bueno, la evaluación f en c es diferente al valor del límite. Y por último, esta sí cumple con las tres condiciones. La primera es que f de c existe, el límite cuando x tiende a c de f de x existe y se cumple esta igualdad, por lo tanto esta sí es continua. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para entender más de manera más práctica lo que es este ejemplo. El ejemplo dice así: encuentre los puntos donde la función f es discontinua, donde f de x es igual a x entre x menos 2. Muy bien, entonces para entender o resolver este ejemplo, tenemos que observar que es una fracción. Recordemos que uno de los hechos que no pueden ocurrir en los números reales es dividir entre 0. Recuerden, es muy importante recordar este hecho. En las fracciones no se puede dividir entre 0, es decir, la parte de abajo no debe ser 0. Con esto en mente, debemos responder la siguiente pregunta: ¿para cuál número real c, límite cuando x tiende a c de f de x existe? Entonces,
¿Existe para los negativos? Claro que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, -1, si lo sustituimos aquí sí va a existir, ¿no? Si sustituimos los positivos, por ejemplo, más 1 sí va a existir. Si sustituimos 0 también va a existir. O sea, primeramente sustituimos los negativos, sí existe. Prueben con cualquier negativo que ustedes gusten. El -1, por ejemplo, sería un buen ejemplo. Con el 0 también existe. Y con los positivos, por ejemplo, intente con el número 3 o 1. También al evaluar el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3 o a 2, también va a existir. Pero si ustedes notan, abajo causa problemas con un solo número. Es decir, se crea una división entre 0. Y este número es 2. Por lo tanto, si ustedes sustituyeran aquí 2 arriba y 2 abajo, obtendrían una... Bueno, se parece ser, al observar, que al sustituir a 2 aquí, crea una división entre 0. Y efectivamente nosotros proponemos como solución, o como candidato, c igual a 2. ¿Por qué 2? Vamos a verlo. F de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de x entre x menos 2 es igual a 2 entre 2 menos 2 y esto es igual a 2 entre 0. Por eso elegimos 2. Entonces cuando ustedes elijan, cuando les toque una función que sea una fracción, deben de elegir qué número acá abajo causaría un problema o una división entre 0, es decir, un 0 acá abajo. ¿Qué número provoca que se cree una división entre 0 acá abajo? ¿Cuál es el que les causa problemas? Y nosotros pensamos en 2, efectivamente lo evaluamos y sí causa problemas. Por esto, x igual a 2 es una discontinuidad en f. Entonces esta discontinuidad causa problemas. Entonces, x igual a 2 es una discontinuidad. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo 2 dice así. Encuentre los puntos donde la función f es discontinua. H de x es igual a raíz de x menos 5. Muy bien, para resolver este problema, vemos aquí que, bueno, principalmente hay que recordar un hecho bastante importante. Lo menciono. El hecho es que los raíces de números negativos no existen en los reales. No existen. Raíces de -1 no existe. Raíz de -2 no existe, raíz de -3 no existe, la raíz de 0 sí existe. Entonces, si ustedes analizan qué números, por ejemplo, causarían problemas y causarían que aquí fuera una raíz de un número negativo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para cuál número real c h de x existe? Entonces, por ejemplo, si sustituimos 5, va a ser raíz de 5 menos 5, va a ser raíz de 0. Y si existe, no hay problema, raíz de 0 es 0. Vamos a proponer, si proponemos 6, raíz de 6 menos 5 sería raíz de 1 y raíz de 1 si existe. Entonces, efectivamente existe para raíz de 5, para 6 va a existir, 7 va a existir. Vamos a proponer un número que nos dé una raíz negativa. Al observar esta ecuación, uno que nos dé una raíz negativa, se propone el número c igual a 4. Ya que a la hora de sustituir límite cuando x tiende a 4, este límite sustituimos el 4 y es igual a raíz de -1. Por lo tanto, este número es una discontinuidad porque causa que no esté definida en esta función. Ahora se propone c igual a 3. Veamos con otro número que también podría causar problemas. Al sustituir límite cuando x tiende a 3 de h de x es igual a este límite, el 3 lo sustituimos aquí, raíz de 3 menos 5 es igual a raíz de -2. Este número también causa problemas. Se me ocurre un último, pues límite cuando x tiende a 2 de h de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de raíz de x menos 5 es igual a 2 menos raíz de 5 igual a menos raíz de 3. Este número también es una discontinuidad. Entonces, ya sustituimos 4, 3, 2, el 1 también va a causar problemas, el 0, el -1, el -2, así en adelante van a causar problemas. Por lo tanto, el conjunto va a crear un conjunto de muchos números que van a provocar que esta función no tenga muchos puntos de discontinuidad. En conclusión, pues todo número de 4 hacia abajo
o de 4 a menos infinito, causa problemas en h de x. Por lo tanto, todos estos números de 4 a menos infinito o de menos infinito a 4 son discontinuidades de la función h de x. Entonces son los que causan que al evaluarlo no estén en los números reales, como este era menos 3, raíz de menos 1, menos 2, menos 3. Entonces esta sería la solución del conjunto de discontinuidades. Muchas gracias por ver el video, suscríbete y dale like, y cualquier duda me puedes mandar y yo la responderé lo más pronto posible. Gracias, hasta luego.